Saludos, en este video hablaremos sobre el ser y el ente, concepto, fecha o periodo, características, ejemplos cotidianos y filósofos que hablaron sobre el tema. El concepto de ser y ente está relacionado con la filosofía y la ontología, la rama de la filosofía que se ocupa de estudiar la naturaleza del ser y la existencia. Estos dos conceptos son fundamentales en la filosofía y se utilizan para abordar preguntas sobre la realidad y la existencia de las cosas. El ser se refiere a la idea abstracta de la existencia en sí misma, es decir, a la noción de que algo simplemente es. Es un concepto fundamental en la filosofía ontológica y se utiliza para explorar la naturaleza de la realidad. En la filosofía se debaten cuestiones como ¿qué significa ser? ¿Qué es lo que hace que algo sea? En lugar de no ser, ¿y cuál es la naturaleza del ser en sí mismo? El ente se refiere a un ser o entidad particular y concreta que existe en el mundo. Puede ser un objeto, una persona, una idea o cualquier cosa que tenga una existencia real o conceptual. En la ontología se estudia la naturaleza de los seres individuales, así como sus propiedades, relaciones y modos de existencia. Los filósofos se preguntan, por ejemplo, ¿qué hace que un ente en particular sea lo que es? ¿Y cómo se relaciona con otros entes? Fecha o periodo. El estudio del ser y el ente es una preocupación central en la filosofía a lo largo de la historia de la disciplina. Algunos de los momentos clave en la reflexión sobre estos conceptos incluyen filosofía pesocrática, siglo VI a.C. Los primeros filósofos pesocráticos, como Parménides y Heráclito, abordaron preguntas fundamentales sobre la naturaleza del ser y el cambio en el mundo. Filosofía clásica, siglo V a.C. Aristóteles, uno de los filósofos más influyentes, desarrolló una ontología detallada que incluía la distinción entre ser y ente en su obra metafísica. Filosofía moderna, siglo XVII y siglo XIX. Filósofos como René Descartes, Immanuel Kant y Georg Friedrich Hegel exploraron el concepto del ser en el contexto de la epistemología y la metafísica. Filosofía contemporánea, siglo XX. Filósofos existencialistas como Jean Paul y fenomenólogos como Martin Heidegger continuaron la reflexión sobre el ser y el ente en el contexto de la existencia y la conciencia. Características. Ser, abstracto y conceptual. El ser es una noción abstracta que se aplica universalmente a todas las cosas que existen. Fundamental. El concepto de ser es fundamental en la filosofía y se utiliza como base para comprender la realidad. No se puede definir plenamente. A menudo se considera que el ser es indefinible en sí mismo, ya que cualquier intento de definición utilizaría el concepto mismo que se está tratando de definir. Ente, concreto, particular. Los entes son individuos concretos y particulares que existen en el mundo. Tienen propiedades. Cada ente tiene sus propias características, propiedades y cualidades que lo distinguen de otros entes. Puede ser físico o conceptual. Los entes pueden ser objetos físicos como una silla o entidades conceptuales como el concepto de democracia. Ejemplos cotidianos. La existencia misma. El ser es lo que permite que todas las cosas existan en el mundo. El ser humano. Los seres humanos son ejemplos de entes que poseen ser. Un perro. Un perro es un ejemplo de un ente concreto. Tiene propiedades físicas como color y tamaño. El concepto de libertad. La libertad es un ejemplo de un ente conceptual que no es físico, pero existe en el pensamiento y la sociedad humana. Filósofos que hablaron sobre el ser y el ente. Parménides, circa 515 y 450 a.C. Parménides, un filósofo pesocrático, fue uno de los primeros en abordar el concepto del ser en su poema filosófico sobre la naturaleza. Argumentó que solo el ser era real y que el cambio y la multiplicidad eran ilusiones. Aristóteles, 384-322 a.C. Aristóteles, uno de los filósofos más influyentes de la historia, desarrolló una ontología detallada que incluía una distinción entre ser y ente. Sostenía que el ser es lo que hace que un ente sea lo que es. Martin Heidegger, 1889-1976. Heidegger, un filósofo existencialista y fenomenológico del siglo XX, exploró fundamentalmente la noción del ser en su obra Ser y Tiempo. Propuso que el ser se revela a través de la existencia humana y la existencia del tiempo. Jean-Paul Sartre, 1905-1980. Sartre, otro filósofo existencialista del siglo XX, abordó el concepto del ser en su obra El ser y la nada. Argumentó que el ser se encuentra en constante tensión con la nada y que los seres humanos son condenados a ser libres. Estos filósofos contribuyeron significativamente a la reflexión sobre el ser y el ente en la historia de la filosofía, y sus ideas continúan
continúan siendo relevantes en la actualidad. Esta distinción entre ser y ente ha sido esencial para comprender la naturaleza de la realidad y la existencia en la filosofía. Los filósofos han utilizado esos conceptos para abordar cuestiones sobre la esencia de las cosas, la realidad entre la universalidad y la particularidad, y la naturaleza de la existencia humana. En la vida cotidiana, el ser se refleja en la existencia misma y la realidad que nos rodea, mientras que los entes son las cosas individuales que experimentamos, desde objetos físicos hasta conceptos abstractos. Esta reflexión filosófica enriquece nuestra comprensión del mundo y nos invita a contemplar la complejidad de la existencia y la diversidad de las cosas que nos rodean. Hasta aquí nuestro video de hoy. Hasta la próxima.